Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Feliz día a todos los papás. Espero que hayan pasado un lindo día. ¿Sí? Hayan disfrutado de la familia, compartido, los que han podido. Hermosa tarea la que nos toca como padres, ¿cierto? Un privilegio que el Señor nos regala. Y también una gran responsabilidad, la de ser papás. Y un desafío en este mundo, ¿no? Creo que en todas las épocas del mundo siempre ser padre ha sido un desafío. Pero es un don que Dios nos concede compartiendo un poco de su naturaleza, siendo Él el Padre perfecto, el Padre celestial. Y nos da a los hombres, a los seres humanos, el privilegio de poder cooperar en la crianza, en el desarrollo de una vida y llevarlos hasta el lugar donde Dios quiera, ¿sí? Así que es un privilegio. Yo les compartí en el grupo de la iglesia justamente un pasaje que lo habíamos estudiado en el campamento y que hablaba justamente eso, de ser un hombre de Dios, ¿no? Y el desafío que eso tiene el poder ser hoy un verdadero hombre de Dios. Y lo que las familias necesitan, lo que esta sociedad necesita, lo que este mundo necesita, hombres de Dios, realmente comprometidos con el Señor, comprometidos con su palabra, alejados y luchando contra este mundo y el pecado, siendo íntegros en todos los sentidos de su vida, realmente, y que puedan sus hijos poder anhelar ser algún día en muchos aspectos, seguramente en algunos no, pero en muchos aspectos como los papás, ¿verdad? Yo quiero ser así como mi padre, quiero amar al Señor como papá, quiero vivir para Cristo como papá, quiero ser íntegro como papá. Realmente es un desafío, pero también un privilegio. Así que no va a dar esa la aplicación de esta noche, pero no quería dejar de saludarles a todos en esta noche tan especial. Pero quiero compartir con ustedes en esta noche un pasaje, perdón, de un beato sé de vez en cuando, todavía ha pasado tiempo y todavía sigo con mi tos. Un pasaje que es sumamente conocido, pero que a mí estoy con mi lectura de Hebreo, en este momento, Hebreo, esta semana estuve enfrascado en eso. Y un capítulo que todo el mundo conoce, que nos gusta mucho, es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Yo quiero leer con ustedes todo el capítulo 11, que es precioso, y después, con la ayuda del Señor, procurar no darles, aunque sí, en algún sentido también andaré por ahí, una definición de la fe. Pero especialmente quisiera seguir un poquito el camino del autor de los Hebreos y poder demostrarle o poder ver con ustedes, no demostrarle, ver con ustedes lo que la verdadera fe produce en la vida de los hijos de Dios, ¿no? Y caminar en esta viaje que el autor de los Hebreos nos hace sobre lo que la verdadera fe, en un mundo de hoy donde yo creo que en general el mundo busca tener fe, ¿cierto? Se habla mucho de la fe, expresiones y déjenme decir entre comillas fe, ahora vamos a ver por qué, pero expresiones de fe constantemente el mundo busca dar, lo vemos aún en nuestro medio. La gente necesita creer en algo, porque fuimos hechos para eso. Pero como vamos a ver ahora, la fe dista mucho de simplemente de ser, ¿cómo decir? Optimistas sobre las situaciones. Como la canción de Palito Ortega, ¿no? ¿Sí? Yo tengo fe que el mundo cambiará. Por más fe que tenga, no se trata de eso, sino se trata más bien de en quién pones tu fe. Y ahí está la diferencia. Pero vamos a leer primero el capítulo 11. ¿Les parece conmigo? Hoy traje, como voy a leer la Biblia, tiene menos luz. Es por eso, no crean que veo poco. Mis anteojos. Dice así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos.
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó una arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de las promesas, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeado por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido
a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Amén. Y sigue capítulo 12, que está muy unido a eso, que por ahí el próximo también hablamos y predicamos sobre esto, pero yo me quiero quedar con el 11 ahora. Y quiero pedir al Señor que pueda estar hablándonos en esta noche. Allí donde están, inclinamos nuestros rostros. Señor, gracias. Padre, qué palabra preciosa. De verdad, ver toda esa nube de testigos de la fe. Algunos dicen, Señor, héroes de la fe. Pero Padre, entendemos que todo eso fue por tu pura gracia. Las mismas promesas en muchos aspectos, Señor, la misma seguridad de las promesas que ellos recibieron. Y por lo cual lograron hacer todas estas proezas. Son las mismas seguridad en las promesas que vos nos das hoy a nosotros, y aún mucho mayores en Cristo. Por consiguiente, por eso entiendo que tu palabra dice que aún muchas cosas mayores que las que Él hizo haríamos, refiriéndose a tu iglesia. Y Padre, yo te pido que en esta noche podamos ser más conscientes de que vivimos una vida de fe, de que andamos no por vista, de que las cosas invisibles, las cosas de tu reino, las promesas de tu palabra son mucho, pero mucho más seguras y eternas que las que palpamos y vemos todos los días y por las que muchas veces andamos corriendo atrás. Ayúdanos realmente a vivir por fe, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe esté ubicada en el lugar correcto, en la persona correcta. Por favor, te pedimos, y ahora tu palabra pueda traernos un poco de luz y dar un poco de ánimo a estas verdades, Señor, que quedan como testimonios para nosotros. Puedan hablar a nuestros corazones en esta noche, Señor. Te pido esto y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 11, que más conocemos, ¿no? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros sacásemos este texto de todo el contexto donde está puesto el texto, dije un trabalengua, pero espero me entendieron. Si sacamos este versículo y lo ponemos aparte en un lugar a solo así, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede llevarnos esto a malinterpretar la realidad de lo que está hablando el autor de los Hebreos, porque justamente este texto está metido en el medio, antes y después de toda una explicación de una verdad, de verdades profundas que son necesarias comprender para poder entender el texto, de esta explicación de lo que significa la fe. Porque la verdad, hermano, hoy en el mundo
habla con cualquier persona, en general, en la calle, con ninguna vida o poco y nada de vida religiosa en general. Y con poco o mucho, toda persona generalmente va a decirte que tiene fe, que cree en algo, que cree en cosas. Pero la verdadera fe bíblica no es optimismo ciego, ni es un sentimiento fabricado de espero que funcione, espero que sí, espero que se cumpla. Tampoco es una aceptación mental de alguna doctrina simplemente. Ciertamente no implica creer en algo a pesar de toda evidencia. Eso es, a fin de cuentas, superstición. La verdadera fe está basada en la verdad de Dios. Y de eso el autor de los Hebreos viene hablando. Es precioso. Es verdad que el hebreo va a tratar muchos hebraísmos, va a relacionar mucho con el Antiguo Testamento constantemente y la verdad de Jesucristo. Es cierto, pero el autor de los Hebreos, el capítulo anterior, va a venir hablando de la diferencia entre los sacrificios que eran en el pasado. Y va a decir cosas, voy a resumir el capítulo anterior rapidito, va a decir cosas como va a decir, sí, porque antes eran necesarios los sacrificios de los machos cabríos y de las ovejas, ¿sí? Y se hacían todos los días. Y es más, hasta el sumo sacerdote, que era el que ofrecía el sacrificio por el pueblo, necesitaba primero ofrecer sacrificio por él mismo. Pero eso no terminaba, era constantemente, porque la sangre de esos animales nunca podían hacer perfecto a nadie. Cubrían el pecado, pero no limpiaban. Por eso necesitaba todos los días volver a ofrecer esos sacrificios constantemente, y eso pasaba en el templo. Pero al momento el autor va a pasar y dice, pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, murió una vez y para siempre. Murió por todos nuestros pecados y ya no hace falta agregar nada al sacrificio de Jesús. No hace falta agregar ni una obra a lo que Jesús hizo en la cruz, para que seamos realmente declarados justos delante de Dios y santos delante de Dios. Ya Él pagó el precio completamente. Él nos imputó su justicia, ¿sí? Y por eso ahora nosotros somos delante de Dios, en Cristo. Todo aquel que está en Cristo es santo y es puro. Y de esa forma nos ve Dios. Y fíjense, y este sumo sacerdote no solamente eso, no solamente ofreció una vez el sacrificio para siempre, el sacrificio que es su propio cuerpo. Y va a decir, Él nos abrió un camino por su cuerpo, ¿sí? Por el velo que es su cuerpo, para la presencia de Dios. Entonces entren confiadamente al trono de la gracia. No hay nada que separe al ser humano de Dios. El pecado, que era lo que separaba, ya fue pagado. La cuenta que cada uno de nosotros teníamos que saldar fue completamente saldada. Hay un sello en cada una de nuestras vidas que dice pagado. Ya no tienes más deuda. Delante de Dios tienes acceso al Padre por Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que diciendo. Y no solamente eso, el sumo sacerdote todavía está en el cielo. Jesús está en el cielo y Él intercede por ustedes constantemente. Es decir, que la obra de este sumo sacerdote es perfecta en todos los sentidos, en todos los tiempos. Y es la fe en esta verdad, en esta obra de Cristo. La fe de la cual ahora el autor va a empezar a nombrar del Antiguo Testamento ejemplos de esto. Y ellos, y lo dice claramente, lo hicieron todo esperando, mirando aquello que no habían recibido. Piensen que lo que está hablando es el pasado, pensando, mirando aquello. Cristo todavía, cuando suceden todos estos hechos que él cuenta al autor, Jesús todavía no había venido. Pero era la fe en esa obra de Cristo, en lo que iba a pasar, lo que a ellos les permitió avanzar. Y es la misma fe, pero ya no miramos a lo que nos sucedió, sino nosotros ahora miramos a lo que pasó, que ya sucedió para nosotros y que inauguró una nueva era. Cristo se hizo hombre, tomó la forma tuya y mía, vivió la vida que vos y yo jamás podríamos vivir,
Y a pesar de que era completamente sin pecado, Él entregó su vida en obediencia al Padre y por amor a nosotros, para tomar nuestro lugar y morir en esa cruz. Lugar que a Él no le correspondía, que Él no merecía, pero que vos y yo sí merecíamos. Pero lo tomó voluntariamente porque te ama. Y todo aquel que cree en esta realidad, en esta verdad, que tiene esta verdadera fe, es la que puede vencer al mundo y puede vivir una vida como la que ahora el autor de los Hebreos nos empieza a relatar y a contar, que acabamos de leer y que realmente perdón, lo hace de forma preciosa. Versículo 19 del capítulo 10 va a decir: entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Capítulo 10, versículo 19 en adelante. Podemos acercarnos a Él cada día, con plena certidumbre de fe, seguros de que tenemos acceso, hermano. Cuando podemos pensar en esta verdad, esta realidad de lo que significa orar. Cada vez que cerrás tu puerta, cada vez que te arrodillás delante de Él, hacelo teniendo la plena certeza de que estás entrando a su presencia. Entonces dice el autor: acércate confiadamente. Con fe, confiadamente con fe. Y sé consciente de dónde estás entrando. ¿Y quién te está escuchando? Pero saben, estar en la presencia de Dios no se da solamente en oración. El tema es que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, están constantemente delante de la presencia de Dios. ¿Saben? Y Cristo está constantemente intercediendo por vos y por mí, constantemente. Porque vaya que si necesitamos de su gracia todos los días y a cada momento. Vivimos, los antiguos usaron para eso una frase en latín que es corandeo, delante del rostro de Dios. Es donde vivimos constantemente. Sí, siempre. En los momentos en que están orando y leyendo la Biblia, de la misma forma que en el momento en que sos tentado. Y que tus fuerzas se debilitan. Tropezás. Pues también estás de la misma forma en la presencia de Dios. Siempre estamos. Esa idea de estar en la presencia de Dios debería hacernos temer, gozarnos, por un lado, pero también temer, por otro lado. Ser conscientes de cómo vivimos y no temer de miedo, hermano. Temer delante de aquel frente a quien estamos. Él es el Dios Todopoderoso. Pero bueno, el tema que vamos a ver, como les dije, es la fe. Y en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos muchas acepciones de qué significa fe. Vamos a encontrar muchas. Yo voy a nombrar algunas nada más. La primera, la palabra de fe en el Nuevo Testamento tiene muchas acepciones. Por ejemplo, cuando los cristianos de golpe ven que Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo, que al principio perseguía a la iglesia. Y cuando ellos dan testimonio del cambio de Pablo cuando se encontró con Cristo en Damasco y a partir de ahí empieza a predicar, dice: aquel hombre que antes perseguía, ahora predica la misma fe que antes perseguía. Cuando habla de esta forma, lo que da a entender que la fe es la doctrina, es la verdad de Cristo. Pablo está predicando un conjunto de verdades diferentes ahora que conoce a Cristo. Y cuando habla de fe, habla puntualmente de esto, una acepción de lo que significa fe. Para los evangelistas que escribieron el Evangelio, Jesucristo es el objeto de la fe. Juan resume este énfasis al afirmar el propósito de su Evangelio, a saber,
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es el objeto de la fe, y eso le hablaba hoy. No importa cuán grande es tu fe, sino en quién crees, dónde está puesta. Siempre cuento la historia, me gusta y ya me escucharon todo, ¿no? Pero no importa, siempre el público se renueva. De la mujer, una mujer que era una mujer de mucha oración. Y de verdad que Dios escuchaba su oración y Dios hacía milagros por medio de lo que ella oraba, ¿no? Y obviamente era Dios obrando en su vida. Y un día, en un culto así como está, el pastor le presenta, yo quiero presentar, que está de visita a una iglesia, dice, yo quiero presentarle a la hermana tal cosa, que por favor pueda pasar al frente, y yo quiero decirle que esta mujer es una mujer de una gran fe. Y la hermana sube al púlpito, le da el lugar, ¿no? Y era antiguo, así que no hay micrófono, toma el lugar y dice, disculpe, pastor, yo quiero hacer una corrección a lo que usted dijo. Yo no soy una mujer de una gran fe. En realidad yo soy una mujer de una pequeña fe, pero tengo un gran Dios. Amén. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Se van a cansar de escuchar mi tos, igual que mi familia se cansa estas 2 semanas, ¿no? Vemos aún otro aspecto de la fe en el énfasis que Pablo pone en la apropiación, esa fe que puede apropiarse de la verdad del Evangelio, que puede agarrarla, es como los brazos invisibles que permiten que ese regalo que Dios nos da en la salvación lo podamos tomar y hacerlo nuestro. Y hacerlo para nosotros, agarrar ese regalo que Dios nos da en Cristo, allí en la cruz, y hacerlo para nosotros. Esa es la fe que cree, que se afirma en esa verdad y que descansa en esa verdad. De verdad que puede vivir en eso. Pero el escritor de los Hebreos reconoce todos estos aspectos de la fe, ¿verdad? Que les nombré. Pero estos casos o héroes de la fe, como muchos le llaman, tienen una cosa en común. Todo esto que leímos tiene una cosa en común. Ponen, a pesar de sus luchas internas, y que muchas veces fallaron, en los momentos justos ponen su confianza completa en Dios y en lo que Él dice. A pesar de todas sus pruebas y de las circunstancias difíciles, ellos alcanzaron la victoria porque pusieron su confianza en Dios y en lo que Él decía. Eso es, para el escritor, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Entonces, la verdadera fe bíblica, escuchen bien, es obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y de las consecuencias. Repito, ¿de qué? La verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias y de las consecuencias, a dónde esa fe me lleve o con qué me haga enfrentar. Esa es la fe. Esta fe opera en forma sencilla. Dios habla, nosotros oímos su palabra, confiamos en ella, pero esta fe no nos deja quietos, nos hace actuar sin importar las consecuencias o a pesar de las consecuencias. Puede ser que a veces las circunstancias parezcan insoportables, insuperables, difíciles y las consecuencias aún nos den miedo y nos lleven a lugares lejos de lo que conocemos y nos ponen en situaciones de vulnerabilidad. Pero de todas maneras podemos obedecer la palabra de Dios y confiar que Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros y para su reino y para su gloria. No importa que a veces, bastantes veces,
en un principio no logramos entender ni comprender todas las cosas que tenemos por delante. Dios mío. Voy a avanzar, si no llego con la tos. Permiso, ¿puedo tomar un poquito de agua? ¿Me dejan? Acá está, si me ayuda esto. Casi tiré el agua ya todo. Ahora, yo como les dije al principio, yo no quiero definir mucho la fe hoy, sino poder con ustedes atravesar este capítulo para ver lo que la fe produce. La verdadera fe, como la definimos recién, produce efectos en nuestras vidas, cambios en nuestra vida. No nos deja estar quietos, nos lleva, nos impulsa, nos levanta, nos saca del lugar donde estamos. De eso es lo que con la ayuda del Señor quiero hablarles y entender que a veces tenemos el concepto, y los evangélicos a veces tenemos este concepto, que la salvación es por fe, ¿cierto? Y creen en el Señor Jesús, lo acabo no voy a repetir lo que acabo de decir los primeros 10 minutos, pero a veces pensamos, ok, yo ya creí en Jesús, soy salvo, ahora lo que haga acá en adelante depende de mí. Depende de mis fuerzas. Depende de cuánto trabajo para el Señor, depende de cuánto puedo hacer bien, depende de... Mi hermano, y lo que quiero ver con ustedes ahora, que en realidad no solo la salvación es por fe, sino mi vida cristiana es por fe. Mi perseverancia en el camino del Señor es por fe. El poder llegar a la meta es por fe, porque siempre es por gracia. Es por la confianza en Él y no en mis fuerzas. Es por lo que Él hace a través de mí y no lo que yo hago para Él. Es lo que Él prometió y no en mi capacidad de alcanzar ciertas cosas. Y el autor leímos recién, dice, porque los débiles se hicieron fuertes en Cristo. Es porque las fuerzas no están en nosotros. Porque recuerden, como dijimos, Jesús no necesita agregar nada a lo que Él hizo en la cruz. No necesitamos agregar obras ni nada. Es por pura fe y nada más que fe es por la que andamos. Y empezamos con lo primero, y ahí voy a ensayar una pequeña definición. Y no es el primer versículo, pero que es clave. Dice el versículo 6. Sin fe es que imposible. Escuchen, imposible agradar a Dios. ¿Entienden? Mi hermano, podés gastarte haciendo buenas obras, podés tratar de comportarte de la mejor forma posible, ser la mejor persona posible, intentar ayudar a quien quiera, venir a la iglesia, todos los cultos, hacer todo eso. Pero si no lo haces con fe, si lo que te impulsa y te motiva y te mueve es el amor a Cristo y la fe en Cristo, si el lugar donde sostener tu vida es su pura gracia, esas cosas no agradan a Dios, porque lo estás haciendo en tu carne. Estás buscando tu propia gloria. Estás buscando que alguien hable bien de ti. Estás buscando poner tu nombre en lugar de entender que Dios es el Señor de tu vida. Y Él tiene que estar en el centro de tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Yo me olvidé de traer algo y quería mostrar. Que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben? Este pasaje me hizo acordar algo que lo vimos en las células, pero lo repito por si alguien no escuchó, y que es bastante antiguo. Cuando los padres de la iglesia enseñaban, y tiempo después, los antiguos enseñaban sobre la fe, ellos, y en el versículo está, por eso me hace acordar, ellos hablaban de 3 patas, 3 ingredientes de la fe.
que son necesarias. Dice, voy acompañando el pasaje. Primero, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Primera cosa, nadie se acerca si no conoce. Primera idea de la fe es el conocimiento. Uno conoce algo. El que se acerca a Dios porque conoció la verdad. Y ahora la segunda parte dice, y crea que Él existe. No solamente conocer algo, sino también creer, saber que eso que conociste es cierto. Y tercera pata, dice, y que es galardonador de lo que le busca. No solamente que conoces, no solamente que es verdad, sino también una confianza en esa verdad. Le pongo como ejemplo, yo quería traer, no olvidé traer de casa. Supongamos que me estoy ahogando en el agua y no sé nadar, y alguien me tira un salvavidas. Y yo miro y veo el salvavidas y digo, conozco el salvavidas. Redondo, con aire, o tricopor, qué sé yo, pero no importa, con aire, flota. Tengo un conocimiento. Segundo, de verdad yo creo que eso flota. Y de verdad que si alguien se agarra del salvavidas, se salva, flota. ¿Cierto? Conocimiento, asentimiento, yo sé que es verdad. Pero ahora, si yo no me agarro de salvavidas, si yo no me prendo con toda la fuerza del salvavidas, no me hago con toda la fuerza y me prendo con todo lo que tengo del salvavidas, ¿qué me va a pasar? Me termino ahogando. Puedo tener conocimiento, puedo tener, creer que es verdad, pero mi querido, si no te agarras completamente de esa verdad, con toda tu fuerza te termina ahogando. ¿Saben? Yo creo que eso pasa en mucha gente. Mucha gente está en esta situación. Conoce la verdad de Jesús. Si le preguntás, y aún dentro de la iglesia, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús murió? Sí, creo. ¿Sabe que murió por vos? También creo. Es verdad. Pero mi querido, si no te agarrás con los brazos de la fe de esa verdad y te entregás plena y completamente a Él, vas a terminar algún día delante de Dios diciendo, Señor, yo te conocí. Yo en tu nombre hice esto y aquello. Y Dios te va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Has realmente entregado tu vida a Cristo? ¿Has agarrado realmente esta verdad? ¿Te has rendido a esta verdad con toda tu fuerza? Porque el problema es que para agarrar esta verdad, así como el salvavidas, tenés que soltar las otras cosas con las que está agarrada tu vida. Porque en nuestra vida nos agarramos un montón de cosas que nos dan una falsa seguridad. Nos agarramos del éxito, de la seguridad, la salud, nos agarramos del dinero, nos agarramos yo qué sé, del amor propio, nos agarramos de un montón de cosas. Pues, mi hermano, para agarrarte de Cristo, mejor soltar todo y confiar solamente en Él. Amén. Pero bueno, voy a tratar de entrar ya en el texto, si no... ¿Qué hora es? Las 8. Un poquito más. Entonces, vamos avanzando un poquito y ahora vamos a ir viendo qué cosas produce la fe en nosotros. La primera cosa que el autor dice, versículo 2, dice, por la fe los antiguos recibieron aprobación. Hermano, ¿qué es recibir aprobación de Dios en tu vida? Es por fe. Recibir la aprobación de Dios es por fe, es confiando en Él. Recuerden, confiar en Él, confiar en lo que Él hizo, confiar en su palabra, es por fe. La fe
nos da la capacidad aún de comprender los misterios de Dios. Dice, por la fe podemos comprender que las cosas fueron hechas por no cosas visibles, sino por la palabra de Dios. Uno de los misterios más grandes del universo. Ni Big Bang, ni evolución, ni ninguna, no. La verdad es, todo fue hecho por la palabra de Dios. Y alguien puede decir, pero eso es superstición porque estás creyendo algo sin prueba. El día que alguien me pruebe que tanto el Big Bang o la evolución es realmente una teoría científica, pues capaz que escucho sus argumentos. Pero, y quiero aclarar esto, ninguna de esas teorías de la creación realmente tienen prueba científica. Hermano, hasta tal punto, cuando uno se pone a conversar honestamente, hay que tener más fe para creer el Big Bang y la evolución que para creer que Dios creó todas las cosas. Honestamente, eso es verdad y es así. Nos da la capacidad de creer. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Por la fe Abel ofreció a Dios, dice, un mejor sacrificio que Caín. Por la fe podemos dar a Dios, solo por la fe, una verdadera adoración y hacer que las cosas que hagamos sean aceptables y agradables a Él solamente por la fe. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. No cuánto dieron cada uno, ni qué tan grandes eran los animales, y el otro no, era por su corazón, su confianza en Dios. Era por la fe. Yo me pregunto, cuando viniste hoy acá, ¿saben? A veces nos olvidamos de estas verdades. Cuando viniste acá y te pusiste a cantar, ¿con qué corazón lo hiciste? Alguien puede haber dicho, vino y dice, uy, qué poco suena la alabanza. Mira, ningún instrumento. Uy, esto va a estar. Y lo estaría haciendo como Caín. Pero ¿a quién venís a alabar? ¿A quién venís a adorar? ¿Quién está presente aquí? ¿Con qué corazón nos plantamos acá? Donde no me importa si está acá Gilson o está Menganito. No me importa, porque el que está acá y lo único que me importa es Cristo. Y yo quiero adorarle. Y que mi adoración sea recibida como olor grato a Él. Por la fe. Recordando que Dios dice, la fe en su palabra. Siempre recuerden, cuando dice, donde dos más están reunidos, pues yo estoy en medio de ellos. Donde dice, porque yo habito en la alabanza de mi pueblo. Para mí eso es suficiente. Aunque cante yo y desafine como un loco, ¿verdad? Pero Señor, somos tres. Señor está. No necesito nada más. Voy a alabarle con todo mi corazón. Voy a olvidarme de quién está al lado, si canta lindo, feo, si alguien se ríe, me importa tres pepinos, pero el Señor está acá y yo adoro con todo mi corazón. Por la fe. Por la fe. La fe que adora, ¿no? Versículo 5. Dice, sí. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. ¡Wow! ¿Conocen la historia de Enoc, no? Génesis. Impresionante. Me impresiona, ¿verdad? Porque Enoc fue uno de los que no probó la muerte. Que Dios se lo llevó, pero tenía un testimonio Enoc. ¿Cuál era? Por la fe, Enoc era un hombre que recibió testimonio, que era un hombre que agradaba a Dios. Hermano, por la fe. Quiere una vida que agrade a Dios. Y no solamente que agrade a Dios, sino que la gente que ve dice, este es un hombre, una mujer que de verdad agrada al corazón de Dios. Cuando hablas con él, te das cuenta. Y no es que te recita 800 versículos, pero hay algo en su espíritu. Hay algo en su mirada que
me abraza y ¡wow! Un hombre, una mujer de fe. Monoc. La fe que anda con Dios. Mi hermano, yo te dije al principio, corandeo. Esta es una realidad, corandeo. Delante del rostro de Dios, ves que vos sos un hombre, una mujer, si creíste en Cristo, que anda con Dios. Pues vive de esa forma por la fe. Sé consciente cada instante de su vida que eso es una realidad. Dios está contigo. Cuando te levantás, cuando estás en el trabajo, haciendo una cola en el banco, yendo en la ruta, Dios está contigo. Pues vive por fe en esa realidad. Afírmate en esa verdad. Yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Fe en lo que Él dice. Y Él no miente. Versículo 7. Por la fe podemos hacer cosas todavía sin ver. Noé fue llamado delante de Dios y le dijo: Noé, construye un arca, que acá manda un diluvio. ¿Diluvio? ¿Arca? Bueno, arca más o menos podían saber porque había algún agua, así que algún bote habrá visto, no tan grande seguro. Pero el diluvio, si nunca había llovido, ¿cómo es eso? Sin embargo, Noé creyó a Dios. Esta es la fe que hace, aunque no ve. Esta es la fe que debería llenar todo lo que hacemos para el Señor. La fe que debería impulsarnos en todas las cosas que emprendemos para el Señor. La fe que debería estar cuando yo voy a hablarle a alguien de Cristo. No veo, todavía no, es un pecador más duro que una piedra. Pero Señor, en tu nombre voy a hablar al Señor y que Él pueda ser salvo. Esta es la fe que nos capacita para hacer aquellas cosas. Y hermanos que están trabajando en algún ministerio, algún servicio. Esta es la fe que deberíamos ser conscientes, que deberíamos tener, que todo lo que haga, aunque no veo, aunque mi ministerio y lo que estoy haciendo es tan pequeño y tan débil, pero yo puedo empezar a ver, conforme a lo que Dios me dice, Señor, lo que vos vas a hacer, las personas, Señor, que vas a traer, Señor, mi familia que todavía no vino, Señor, yo voy a hacer por la fe. Y lo que yo no puedo hacer, confío que vos vas a hacer, porque vos sos Dios de lo imposible. Amén. Esta es la fe que hace. Versículo 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? ¡Wow! La obediencia se basa en la fe. Abraham obedeció ser llamado, salir de su lugar, de su comodidad, escuchó la voz de Dios y salió de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía. Pero obedece, ¿saben? Esto es importante. A veces decimos que somos personas de fe. Si sos persona de fe, vas a ser un hombre o una mujer obediente a lo que Dios dice. A lo que Él nos dice. La fe realmente que obedece. ¿Saben? Y a veces estos hay como con respecto a cuando Dios nos habla. Siempre escuché decir que sabemos que algo es voluntad de Dios cuando Dios nos habla y tenemos paz. ¿Escucharon eso? ¿Qué creen de eso? No vamos a poder discutir acá, pero o sea, lo que yo veo en la Escritura no es tan así. Dice, no, porque vos sabés que Dios te habla cuando tenés paz en tu corazón. Mi hermano, si yo veo en la Escritura, cuando llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ¿y ustedes creen que Abraham salió a lo desconocido? En una tierra donde no sabía siquiera dónde iba. Salió,
difícil. Había un montón de incertidumbre y luchas en su propio interior, pero él tuvo fe y creyó a Dios y obedeció. La fe se fortalece en medio de las pruebas. Piensen cuando le dice a Noé, empezá a construir el arca. Noé fácilmente, salió, que como a construir una bruta arca. No, le hizo laburar a él, a toda la familia. Tuvo que aguantar los insultos, las risas, las burlas de todo. Por hacer la voluntad de Dios. ¿Estaba más tranquilo cuando Dios no le habló? ¿Sí o no? Y claro que sí. Pero piensen en cualquiera que cuando es llamado por Dios, Moisés, el tipo príncipe de Egipto, lo mejor de este mundo. Piola. Pero cuando Dios lo llama, bueno, también es verdad que él mató, hizo toda la macana y todo eso, ¿no? Pero cuando Dios lo llama allí, se dijo, me voy a buscar una tranquilidad, me voy a la montaña, al desierto, a buscar tranquilidad. ¿Verdad? Y allá por lo menos ya no tengo todas las cosas de Egipto, pero vivo tranquilo. Cuido ovejas, tengo mi familia. Qué bien, ¿no? Tranquilísimo. Y de ahí una zarza se le prende fuego y escucha una voz y le llama Moisés. Y todos conocemos la historia. Ahora tiene que volver Moisés. Pero Señor, acá estoy tranquilo. Estoy seguro, Señor, acá no me molesta, estoy lejos. ¿Qué me voy a meter problemas con Egipto? Y todavía los otros que me corrieron. Señor, ¿para qué? Cuando el Señor nos habla, y no puedo contar uno tras otro, debe haber alguno que produce paz en algún momento de incertidumbre. Sí, yo entiendo que sí. A veces necesitamos paz y Dios nos da. Pero cuando Dios nos desafía y nos llama a algo, nos mueve todo el piso, nos saca de nuestra comodidad, nos lleva muchas veces a las cosas desconocidas, nos quita las cosas que nosotros estamos seguros para que empecemos a confiar en Él. Para que aprendamos una palabra que yo me acuerdo bien que me pasé orando los últimos 3 meses literalmente antes de irme a España. Y era esta frase: Jesús, vos sos suficiente para mí. Vos sos suficiente para mí. Salgo, llevo a mi familia a no sé dónde. Salgo de todo lo que yo conozco. Pobre correntino que se crió en Virasoro, no salió casi nunca de viaje. Me voy a hacer un trabajo que no es el que estoy acostumbrado. Ya esto de pastor ya lo llevo taquito. Ya lo conozco más o menos. Y Dios me sacó, pero aprendí una cosa. Aprendí muchas cosas. Pero una de ellas es orar. Esto es suficiente. ¿A dónde me lleve? La situación que tenga que pasar. Esto es suficiente para mí. Amén. Amén. Así fue con... ¿Dónde me quedé? Con Abraham, la obediencia. Gracias. Por la fe somos capaces de dejar la seguridad del mundo que nos ilusiona y que nos da y salir de nuestra comodidad y hacer la voluntad de Dios como Abraham. Por la fe podemos recibir los mayores milagros, aun aquellos que en apariencia son imposibles. Sara, cuando ya había pasado su tiempo, quedó embarazada y tuvo, dice, de uno que estaba más muerto todavía, que era Abraham, y recibieron un hijo. Por la fe, ¿saben? Por la fe. Algunos piensan, ya soy grande, ya pasó mi tiempo para servir al Señor, para hacer las cosas del Señor. No, yo ya perdí mucho tiempo, perdí oportunidades, ya no. Nunca podemos decirle eso al Señor. Para el Señor nunca es tarde. Para el Señor nunca pasó demasiado tiempo. Él es un Dios que da siempre nuevas oportunidades y que nos desafía nuevamente. Él es un Dios que todo el tiempo hace cosas nuevas en medio de sus hijos y de su pueblo, que puede transformar completamente nuestra realidad si creemos y confiamos y obedecemos a Él. Por la fe podemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, no apegados a este mundo y deseando las cosas
no apegados y deseando las cosas de este mundo. Por la fe, porque confiamos en la promesa de nuestro Señor, podemos saber que tenemos un hogar celestial, hermano. Y esto es importante, recordarnos por la fe. Es que tu patria no es de este mundo. Es que no perteneces, no hagas tesoro aquí en la tierra. Que vos no sos de acá. Si has creído en Cristo Jesús y el Espíritu Santo vive en tu vida, vos no sos de acá. Ni yo soy de acá. Mi patria, mi ciudad está en los cielos. Jesús me prometió, yo voy a preparar morada para ustedes y vendré a buscarles cuando llegue el tiempo. Él va a venir a buscarme. Y yo creo en eso y vivo por esa fe. Por eso mi esfuerzo, mis sueños, mis anhelos mayores y más profundos no son cuestiones que se construyen en este mundo, sino aquellas que tienen que ver con el reino de Dios, con su gloria. Y mi vida, sea corta o larga, sean muchos años o poco que el Señor me dé de aquí en adelante, lo quiero vivir para Él. Porque si quiero hacer tesoro de alguna forma en esta tierra, no quiero hacer los tesoros de esta tierra. No hacer tesoro en los cielos, donde nadie me puede robar y arrebatar, y ellos están seguros en Cristo. Por la fe, viviendo de esta forma, mirando las cosas que no se ven. Porque las que se ven van a perecer, pero las que no se ven son cosas eternas en Cristo. Amén. Por la fe, Abraham pudo entregar lo más valioso que tenía. Estar dispuesto a hacerlo a Isaac. Aquel que había recibido la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Y aún así, cuando Dios se lo pidió, Abraham le dijo, acá está, Señor. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Por la fe. Benito pensaba, como padre hoy, ¿no? Nuestros hijos. Porque también de las cosas que más valiosas que el Señor nos ha dado son nuestros hijos. Y a veces en nuestro afán de darles la seguridad, darles todo lo que podemos darle, lo que hacemos con nuestros hijos es retenerlos para nosotros y no estar dispuestos de entregarlos al Señor. Después decirle, Señor, están aquí. Estamos luchando de que no le pasen cosas malas, luchando de protegerle las consecuencias a veces de sus propios errores. Peleando con todo el mundo para proteger a nuestros hijos. Cuando por la fe deberíamos decirle, Señor, siempre fueron tuyos. Y no hay nada más mejor que ellos puedan vivir para ti. Y es que te pertenezcan, Señor. Porque son tuyos y tú me los prestaste. Es solo por un tiempo. Por eso ayúdame a vivir por la fe, construir la vida de mis hijos de esa forma. Tratando de que siempre te miren a ti. De que siempre estén, Señor, direccionados ante tu verdad y tu palabra. Por la fe Isaac pudo hacer eso, confiando, escuchen, que Él era poderoso, que Dios era poderoso para traer aún de la muerte, devolverle a Isaac. Hay padres acá que todavía tienen sus hijos muertos espiritualmente. Abuelos que tienen nietos, que están muertos sus nietos espiritualmente. Mi hermano, que podamos mirar a Cristo y sus promesas y por la fe esperar que Él nos la devuelva a nuestros hijos y nietos con vida espiritual en Cristo. Amén. Él lo puede hacer. Versículo 20. Y esto me gustó mucho. Por la fe, como puso esto, pareciera algo que tan interno y familiar. Dice, por la fe
Isaac bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Aún respecto a cosas futuras, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. ¿Saben? Estas dos cosas suceden por la fe. El papá bendijo a sus dos hijos y por la fe el abuelo bendijo a sus nietos. Hermano, eso hace un hombre y una mujer de fe. Bendice a aquellos que son suyos. Bendice realmente a través y cree realmente que esa bendición va a llegar a sus hijos, a sus nietos. Bendice a través de enseñándoles la palabra. Bendice siendo un ejemplo para sus vidas. Bendice orando por ellos constantemente, llevándola a la presencia de Dios. Los bendice. Y los bendice día tras día. Por la fe en Cristo. ¿Bendices a tus hijos? Pero en serio, cuando vas a sentarte con ellos a leer la Biblia, por ejemplo, ¿lo haces realmente con fe? Confiando que la bendición de leer esa palabra va a llegar algún día a su corazón. Y va a quebrantar la piedra de su corazón. Y va a traerle vida. Cuando oras por ellos, ¿realmente lo haces creyendo que Dios va a escucharte? Y va a obrar un milagro en la vida de ellos. ¿Los bendices en su futuro? ¿Los bendices con las personas? Señor, bendice aún a la persona con la cual mi hijo, mi hija, mi nieto se va a casar. El futuro trabajo, Señor, que va a tener. Señor, el ministerio que tú le vas a dar para que te sirva. Señor, bendícelo. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Y te sientas cuando se van a la escuela y dejan la cama calentita y vos te vas y te arrodillás en la cama ahí y le digo, Señor, bendice ese día en la escuela. Lo haces. Luchas para ser un agente de bendición por la fe en tu familia. ¿Clamas por eso? La fe que pasa la bendición. Que es bendito en Cristo, pues bendice a aquellos que están a su alrededor. Pero si voy terminando, ¿sí, en serio? Versículo 23. Bueno, dice, por la fe, Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón. Hermano, es solo por fe que Moisés rechazó todas las cosas que Egipto le daba. ¿Saben? Es solo por fe y por la gracia de Dios actuando en mi vida que Pablo puede decir, porque para mí lo tengo todo el mundo por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Para mí los tesoros de Cristo son mucho mejores que lo que el mundo puede darme. Es por la fe. Es por poder mirar con otros ojos la realidad y ver el mundo tal cual es. Aún con los brillos que me quiere ofrecer. Darme cuenta que está podrido. Y que no tiene ningún valor lo que el mundo me puede dar. Y aunque parezca atractivo muchas veces, si yo lo comparo y lo miro con los ojos de la fe con lo que Cristo me promete, no tiene ningún punto de comparación lo que hay en él de lo que este mundo me da. Y tengo la fuerza por la fe de poder decirle cuando el tentador venga, decirle, ¿qué me vas a dar, mundo? ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar una relación? Los jóvenes, una relación que satisfaga mi vida. Yo tengo mi relación en Cristo. Él me llena. Yo no necesito eso. En todo caso, cuando venga la relación, yo necesito una que ame de la misma forma al Señor. Para que juntos podamos servirle y adorar. ¿Qué me va a dar riqueza? No. Yo tengo lo suficiente. Y como dice, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Yo estoy satisfecho en Él y todo lo que Él me da es mucho mejor de lo que el mundo me da. ¿Me vas a dar poder? ¡Ja! Poder. Poder hay en la sangre de Jesús. Poder hay en aquel que murió y resucitó, en la resurrección que obra en mí. Ahí hay poder. Y hay poder en mí. Porque Él murió por mí. Y su espíritu, el espíritu que todo lo puede, vive en mí. Y vive en ti. ¿Qué me puedes dar, mío? ¿Futuro? ¡Ja! ¿Cuánto tiempo me puedes dar? ¿Unos tristes años? ¡Ay! Tengo mi futuro eterno en la mansión celestial. ¿Y vos me vas a querer dar algo a mí? No. En Cristo tengo mucho más. Porque vivo por fe. Y esta fe y lo que veo en la fe es más real que cualquier cosa que este mundo me pueda dar. En Cristo Jesús. Versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Conocen la historia, ¿no? No voy a entrar en la historia, pero esta fe me permite a veces hacer cosas que yo no entiendo para alcanzar aquellos propósitos que Dios quiere en mi vida. ¿Quién se le iba a ocurrir que un bruto muro de semejante tamaño va a caer porque un grupo de miles y millones de personas den vuelta alrededor? Nadie. Pero por la fe, a veces Dios me manda a hacer cosas que yo no entiendo. A veces me manda a dar un abrazo que yo no. A veces me manda a mandar un mensajito que, o hablarle a alguien que me encontré que, o hacer esto, o ayudar a alguien, o hacer aquello, para que esos muros caigan y pueda haber la victoria. Esa fe que triunfa a pesar de las circunstancias. A veces Dios me dice, quiero solucionar un problema que tengo, y Dios me dice, espera, paciencia, cállate, no pelees, déjame a mí. Pero Señor, yo puedo arreglar, yo quiero arreglar. Vos vas a estropear todo. Espera en mí. Y esa fe triunfa. Y esa fe derriba muros. Y esa fe quita obstáculos. Porque confío en aquel que nunca falla. Y termino ya así. Por la fe podemos ser fuertes, aunque somos débiles. Por la fe. Dice, y les leo nada más, porque no. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron juicios, justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. ¡Wow! Miren todas las cosas por la fe. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. ¿Quién está débil hoy? Pues en Cristo eres fuerte, por la fe. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice, y aún también por la fe podemos ser, y esto me gusta mucho, ¿saben? Esto me impresiona lo que dice, ser del grupo. Dos cosas dice de los hombres de fe. Uno dice de las personas de fe, que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¡Wow! Yo no puedo creer. Que Dios no se avergüence de mí, de que me diga que me dio. ¿Entiendes? No es que yo estoy diciendo que Él me dio. Es que Él está diciendo, yo no me avergüenzo que yo soy tu Dios. Qué triste cuando nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Cuando nos avergonzamos del Evangelio. Cuando no queremos que nadie se entere que yo vengo a la iglesia. Pero acá Él no se avergüenza de ser tu Dios. Mi hermano, ¿qué es eso si no gracia? Porque si tenía cosa Dios para avergonzarse de mí, saca la lista y no para más. Pero Él no se avergüenza. Porque en Cristo soy su hijo. ¿Entienden? Cuando hablo de mí, hablo de todo aquel que cree en Cristo.
Y la segunda cosa que me impresiona y que dice, hablando, dice, perdón, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, ¿sí? También hay esto, por la fe. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y escuchen lo que dice el versículo 28, 38, entre paréntesis, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno, era demasiado para este mundo. Eran demasiado para este mundo. Porque ellos no eran de este mundo. Y vos y yo somos llamados para no ser de este mundo. Y no es que no son dignos porque eran muy buenos. No son dignos por su fe en Cristo. Él los hace no dignos para este mundo. Y dignos para el reino de Dios. Para el mundo venidero. Mi querido, esa es la fe. Esa es la verdadera fe a la cual somos llamados a vivir realmente una vida de fe en Cristo. Y esto solo podemos hacerlo si estamos en Cristo. Solo podemos hacerlo si hemos creído completamente en Él, si no hemos aferrado a Él con los brazos de la fe, si hemos descansado en Él y perseverado en Él por la fe. Porque aún la perseverancia, como dije al principio, es por fe. Oro y pienso, ¿qué cosas podríamos como iglesia poder alcanzar por la fe? ¿A qué somos llamados en Mirasol? Alcanzar por la fe. ¿Por qué Dios levantó esta iglesia? ¿Por qué te llamó a vos, a mí y nos unió? ¿Con qué propósito? Sí, muchos de ellos sabemos. Pero ¿hasta dónde quiere el Señor llevar? Y saben, yo creo que eso va a hacerse visible a medida que cada uno pueda empezar a caminar realmente por fe. Y a vivir su vida por fe. Dejar ya de estar un poquito acá, un poquito allá, decidiendo si sí, si no, tomando alguna cosa u otra y realmente agarrarse de esa verdad de la fe de Cristo Jesús y vivir para Él. Y cuando dos, 3, 4, 10, 20, 50, 100, juntos nos agarramos de esta verdad. Y vivimos por fe. ¿Qué será que Dios puede hacer? Por un pueblo que cree, que obedece, que no tiene temor, que confía, camina y se ama, que lucha por fe y que sufre por fe y está dispuesto a hacerlo, que está dispuesto a dejar el mundo atrás y mirar para adelante. ¿Qué podría hacer el Señor con un pueblo como ese? Porque a eso somos llamados nosotros, a vivir